Hola, hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo si me estás viendo en vivo o en una grabación. Voy a dar unos minutitos en lo que vamos iniciando la charla del día de hoy. Te agradezco que me estés acompañando, que estés viendo este video y bueno, espero poderte compartir muchos detalles muy útiles acerca de este tema, que bueno, todas las familias lo vivimos, ¿no? Lo compartimos. El tema de hoy pues es la charla número 1 del año, en donde quiero poder compartir con ustedes pues ahora sí que todos los principales digamos que focos de atención, formas de trabajar y atender a las personas mayores que pues tienen alguna depresión. Entonces, bueno, vamos a esperar unos 5 minutitos nada más y mientras te voy contando que este tema, bueno, estamos en una época que todavía continuamos en pandemia, espero que tú y tu familia se encuentren bien de salud y hayan pasado ahora sí que este primer año lo mejor posible y que en esta segunda etapa bueno, ahora sí que segundo año, pues bueno, no sea diferente, ¿no? Que podamos seguir compartiendo y manteniéndonos sanos. Sin embargo, sabemos y hemos descubierto a lo largo de todo este año que fue cerrando que pues la depresión fue definitivamente, la depresión y ansiedad fueron de los principales problemas que enfrentaron también muchas familias pues mexicanas, pero también a nivel mundial por el confinamiento, las medidas que habían restrictivas. Entonces, bueno, ahora continuamos un 2021, lo iniciamos con pues todavía estas secuelas y quizá pues es algo que considero todavía sigue siendo muy importante y clave de trabajar y platicar entre familia, porque creo firmemente que además del trabajo con las personas mayores a nivel, pues ahora sí que terapéutico, ¿no? Desde un sentido de orientación psicológica y desde mi propia profesión, la familia también es un pilar clave para que las personas mayores pues puedan salir de un evento como lo es la depresión, una enfermedad que también está ya catalogada, ¿no? Entonces, te iré platicando más acerca de esto en unos minutillos más. Eh, Prometo que el día de hoy te vas a llevar, pues, de entrada a entender un poco más de esta enfermedad mental y cómo afectan diferentes factores y por qué es diferente la forma de trabajarlo y tratarlo con las personas mayores. Es muy común que crean, bueno, pues un psicólogo en general, ¿no? Puede trabajar con cualquier adulto y sí tenemos las bases, digamos, específicas para ir manejando esto, pero no necesariamente se vive igual la depresión con una persona mayor. Entonces, hoy me interesa que te lleves justamente esta parte y podamos entonces ir viendo pues justamente las formas en las que la familia puede empezar a ayudar. Esta charla la titulé La depresión en las personas mayores, ¿qué hacer cuando nuestros padres tienen depresión? Y creo que esto lo más importante es enfocarlo a justamente cómo notamos los miembros de la familia que empiezan a ver pues estos signos de alerta que nos pueden estar diciendo que pues nuestro familiar tiene depresión. Aquí es muy importante entonces que lo tomemos de esta forma. Si este tema va a estar enfocado a la depresión en las personas mayores, pero el cómo lo podemos acompañar y apoyar desde el núcleo familiar. Esto, por supuesto, que no sustituye el que puedan acudir o recibir ayuda terapéutica, pero sí creo que son elementos que pueden ir aportando a esta mejora y que al menos no se encicle en un mal manejo de esta depresión, ¿no? Entonces, bueno, gracias por acompañarme. Las dudas que vayas teniendo las puedo ir resolviendo en los comentarios. Incluso si estás viendo esta charla en una grabación, pues no hay ningún problema, también las puedes dejar y con gusto te las resuelvo, ¿no? Vamos empezando entonces, para respetar a los que ya me están acompañando, pues muchas gracias por estar aquí. Y bien, pues entonces empezamos. Lo primero pues que quiero hacer es presentarme. Mi nombre es Tania Galvez Álvarez, yo soy psicogerontóloga y ayudo a adultos y adultos mayores a encontrar nuevas formas de alcanzar su satisfacción con la vida a través del cuidado o mejora de sus emociones, su salud y su relación familiar.
Entonces, por eso le estoy dando este enfoque a esta charla, pues, de depresión, ¿no? Lo que te voy a platicar el día de hoy, pues, es este contenido, un poco qué es la depresión, las principales diferencias que hay con una persona adulta y adulta mayor, qué riesgos trae, cuáles son las causas más comunes que podemos encontrar y bueno, ya ahora sí adentrarnos a la parte de la familia, cuáles son estas interacciones que pueden ser de riesgo para presentar mejorar o empeorar la depresión de su familiar y bueno, al final pues qué hacer, ¿no? Unos tips para que te lleves en caso de que tú estés viviendo con un adulto mayor que tenga depresión. Y bueno, pues entonces, seguramente esta pues definición la voy a pasar muy rápida porque seguro ya la conoces, pero la depresión pues es un trastorno emocional que causa pues sentimientos de tristeza constante. Esto es clave porque no quiere decir nada más que de pronto lo veamos llorando, que se va triste. Esto quiere decir que lleva un largo periodo con esta tristeza, como no solo llorando, sino también pues con esa actitud, ¿no? Un poco cabizbaja, sin muchas ganas. Ahorita te contaré los síntomas principales a prestar atención, ¿no? Y bueno, además se nota una pérdida de interés en realizar diferentes actividades y esta depresión también se le conoce pues como trastorno depresivo mayor, que es cuando ya tenemos un diagnóstico claro, o depresión clínica. Entonces, bueno, me importa mucho que te quedes con esta idea de que en realidad tenemos ya que considerar la depresión como una enfermedad porque tiene un alto impacto en la salud, no solo mental, sino también física y social de las personas. Ahorita te voy a ir platicando más o menos cómo evoluciona esto. Algo clave de llevarse también de lo que es la depresión, pues es que puede presentarse a cualquier edad, pero que es de mayor urgencia detectarla. Disculparás el sonido por ahí de mis perritos de fondo, pero bueno, es bueno, el detectar y atender la depresión a tiempo es muy importante en la persona mayor porque esto les afecta de diferente manera. Vamos a ver que la depresión no viene sola, sino que suele venir acompañada pues de otras enfermedades o de otras características que la pueden hacer más compleja y que si no estamos atentos a esta interacción, pues muy probablemente pues pasemos por alto señales clave para poder pues atender y mejorar esta condición con nuestros padres o abuelos o hermanos o pareja, ¿no? Dependiendo siempre y cuando pues sea una persona mayor. Y bien, pues ahora sí te cuento directamente cuáles son los síntomas más comunes, ¿no? Por supuesto que aquí hay todo un diagnóstico que hay que hacer de fondo, pero yo creo que, o te voy a pedir que hagas este ejercicio, si tú tienes un familiar adulto mayor, que acuérdense, adulto mayor, pues ya en México es considerado a partir de los 61 años, pero bueno, que lo importante aquí es que tú identifiques pues que ya es una persona adulta con ciertas condiciones que te voy a ir contando ahorita, ¿no? Esto es muy importante que sepas que estos síntomas sí los comparten otras edades. Sin embargo, la complicación de estos es lo que puede hacernos, digamos que ahora sí señalar o identificar con mayor urgencia lo que se requiere hacer con nuestro familiar. Y bueno, pues de los síntomas que aquí te comparto, pues de entrada te pido que los vayas identificando en el caso de que tengas un familiar y tú me digas o escribas por ahí si los detectas o no. Primero, pues bueno, hay sentimientos de tristeza, ganas de llorar o vacío, desesperanza, que era esto que te contaba al principio, que son constantes y continuos. También hay arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, y esto pues tiene que ver con que ya responde así a cualquier cosa. Por ejemplo, podemos estar haciendo algo que normalmente era considerado una broma entre nosotros, pero ahora empieza a actuar pues ahora es que más irritable, que ya le molesta lo que le estamos diciendo, o por el contrario, una desinterés respecto a lo que estemos compartiendo con él, ¿no? Hay sentimientos de inutilidad o culpa y esto es importante, por ejemplo, en los adultos mayores suele ser que ellos se consideran una carga, que empiezan a señalar que preferirían no estar aquí, ¿no? Frases que te iré compartiendo más adelante, pero aquí tiene mucho que ver con fijación en fracasos y cosas que se autorreprochan, ¿no? También existe una dificultad para pensar o concentrarse, para tomar decisiones, lo empezamos a notar pues a quienes son activos en el trabajo,
se empieza a ver ahí, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor ya no me acuerdo de citas, ya no puedo yo tomar decisiones tan rápido como lo hacía antes. Y bueno, eso se relaciona con que hay una lentitud para razonar y de hablar también para hacer movimientos corporales, porque la depresión lo que hace es que químicamente hay algo que nos baja, ¿no? Hormonalmente nos baja la energía, nos baja la atención y esto puede estar alterando, por ejemplo, nuestros ciclos de sueño. Algunos duermen más o otros no pueden dormir en absoluto, ¿no? Esto también dependerá, o el punto de referencia es cómo era antes. Si le era fácil dormirse rápido, bueno, ahora a lo mejor tiene insomnio o dormía tantas horas, ahora duerme más, eso es lo que tendremos que nosotros identificar. También presentan, por ejemplo, ansiedad o agitación, y esto lo vemos más durante el día, una pérdida de interés o placer por las actividades que antes le interesaban o le eran importantes, cansancio y falta de energía, pues que por supuesto está relacionado con este cambio de el ciclo de sueño, una falta de apetito y adelgazamiento, o por el contrario, más necesidad de comer y entonces un aumento de peso, ¿no? Y bueno, finalmente pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. Y en este caso, que son los casos más graves también, ya empiezan a hablar sobre, bueno, el no estar, ¿no? El fallecer, el suicidarse, hay ideación suicida, y en los adultos mayores es más común de lo que creemos, dependiendo, por supuesto, ciertas condiciones que lo rodeen, pero ya teniendo depresión es muy común escucharlos que digan que pues ya son una carga para la familia, que preferirían a lo mejor no estar, ¿no? Que todo sería mejor si no estuvieran. Y esto se suele tomar muy normal, cuando en realidad no es una señal que nos puede estar prendiendo por ahí un foquito pues de atención, ¿no? Para saber qué es probable que esté ocurriendo ahí. Por otro lado, te comparto entonces cuáles son las principales señales en adultos mayores. Aquí es muy importante también que nosotros podamos identificarlos, sí, como familia, pero también, por ejemplo, si yo soy un profesionista que es de la salud, pues médico, a lo mejor el nutriólogo, no sé, alguien que lo está viendo, detectar estas señales también es muy importante para reportarlas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen un familiar adulto mayor que hace su seguimiento médico de forma regular, el médico podrá o deberá también estar atento pues a detectar alguno de estos factores. Y bueno, las principales señales que yo en mi práctica profesional me he encontrado que las familias, o las que trabajo me han dicho respecto a sus padres o a sus parejas, es que empiezan a buscar a personas con las que tiene tiempo que estaban distanciados. Esto es importante diferenciar, porque a lo mejor empiezan a necesitar de este contacto con alguien que no está en su cotidianidad, porque al contrario, con las personas con las que conviven más seguido, empiezan a querer distanciarse, ¿no? O ya no les apetece tanto estar involucrándose en estas convivencias, pero sí buscan a estas otras relaciones, pues fuera de lo cotidiano, ¿no? Otra es que empieza, por ejemplo, a que si están bajo un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes o que tienen alguna condición de la piel, que normalmente eran muy comprometidos con su cuidado, pues empiezan a suspender los tratamientos, a ser descuidados con estas rutinas que a lo mejor tenían, que eran saludables para ellos, y esto también es una señal de la que tenemos que estar nosotros pues alerta, ¿no? Otra es que también respondan de forma irritable, que es lo que les comentaba, pero no solo irritable enojándome, sino hacen gestos como de no querer estar ahí, de incomodidad. El tono de voz también se les empieza a notar como que no les importa a lo mejor lo que está pasando, o al contrario, se ponen más agresivos, con una actitud pues de ya no querer estar ahí porque les incomoda la situación, ¿no? Otra cosa que vemos también es un desinterés por esto que les importaba, y en estos me refiero, por ejemplo, a que empiezan a descuidar si ellos eran mucho de arreglarse o de estar muy formales, por ejemplo, aún estando en casa hay gente que pues le gusta estar vestido, ¿no? Con pantalón a lo mejor de mezclilla o de vestir y zapatos y demás, y en este caso pues empieza a dejarles de importar. Ahora, claro que hay que hacer una aclaración aquí, ¿no? Como estamos en una situación de pandemia y donde tenemos que estar
resguardados, pues es probable que también esto haya cambiado, pero notar si, por ejemplo, este descuido ocurre en otras cosas como su aseo personal, a lo mejor peinarse o arreglarse, o también su espacio en donde él está pues descansando, ¿no? Su casa, su entorno, la cocina, su habitación. Y bueno, esto, pues por supuesto que lo notamos quienes estamos conviviendo con ellos, pero también al momento, por ejemplo, de comunicarnos con ellos, les deja de interesar estar en la conversación, no comparten, por ejemplo, lo que están sintiendo, tal cual, y nada más nos dicen pues que están bien, ¿no? O sea, que sí, que todo está tranquilo, pero lo que están haciendo es ya no querer estar en la conversación, ¿no? Y esto es un poquito también nosotros intentar conocerlos lo más posible, pues para detectar cuando esto esté cambiando. Por otro lado, pues a mí me han compartido las familias, por ejemplo, que hay expresiones como que les dicen que son un estorbo, son una carga para la familia, son de las más comunes. El que preferiría literalmente morirse, ¿no? Lo dicen abiertamente. Y algo que es muy importante tomar en cuenta es que esto, aunque en otras edades siempre se suele tomar en consideración como, pues solo es para llamar la atención, ¿no? O es lo que quiere es que estemos con él o demás, pues claro que seguramente tendrá una connotación de sí querer ver, estar con él, ¿no? Que de que alguien conviva con él, pero también es importante ahondar si esto es una sensación que trae todo el tiempo, porque entonces lo que empieza a ocurrir es que si nosotros actuamos o minimizamos como que, pues solo es por llamar la atención, pues a lo mejor le vamos a estar dando la razón, ¿no? En cuanto a que, pues sí, a lo mejor todos estaríamos mejor sin que él estuviera. Y este tipo de interacciones son claves para las familias porque muchas veces dependiendo de cómo sea nuestra relación con ellos, de cómo sea esta convivencia, o el que hasta hay gente, por ejemplo, que en la intención de que se despabilen, ¿no? Que se quiten este malestar o esta depresión, pues lo que ocurre es que empiezan a decir, a minimizar o a tratar como de, pues eso, luego se le pasa, luego se le quita, y entonces la persona empieza a confirmar estas ideas de que de verdad él es una persona que a lo mejor ya no es requerida en el ambiente familiar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es muy fácil cometer estos errorcitos que pues te iré platicando también más a fondo. Igual recuerda que si tienes alguna duda al respecto, comentario, pues te voy leyendo por aquí. ¿Cuáles son las principales diferencias de la depresión en un adulto mayor y que hacen clave que sea alguien, que los atienda de entrada alguien que sí se enfoque en el envejecimiento en general, pero además el reportar nosotros también como familia estos cambios, ¿no? De entrada, pues te comparto que hay una tendencia a nivel global de asumir que es normal que digan ese tipo de cosas o que es normal deprimirse en la vejez, ¿no? El que lo consideremos normal nos lleva a un error muy grave, tanto a profesionistas como familias, que es el que asumamos que entonces se le va a pasar o se le va a quitar de forma natural, ¿no? O que ya tiene que vivir así. Y esto entonces lo pone en un riesgo y nos pone en un riesgo también a la familia, porque pueden empezarse a producir efectos secundarios de esta depresión que ahorita les voy a compartir, o complicaciones que entonces impliquen un reto tan fuerte de salud que ya nos haga movernos. Entonces, ¿para qué esperarse hasta ese momento? Mejor prestar atención cuando empezamos a ver estos signos, ¿no? Otro de los puntos que lo hace diferente con un adulto es que adulto pues joven de mediana edad, ¿no? Es que ellos mismos minimizan estos o callan o niegan estos síntomas o malestares que van teniendo. Esto sí, por supuesto que puede haber en otras edades, pero la clave aquí es que hay una serie de aspectos culturales, ¿no? O generacionales también, que hace que hayan este tipo de rechazos o de limitantes al momento de querer identificar en mí mismo si tengo depresión. En los hombres, por ejemplo, suele ser que esta forma de negarlo, de enmascararlo, lo que hacen es que actúan de forma como si estuvieran enojados, como si estuvieran hartos, y entonces lo que hay es una agresividad, ¿no?
esta es la forma en la que dicen, ay, pues ya déjame en paz, no tengo nada, por decir algo, ¿no? Entonces, esto, si nosotros nos vamos con la corriente de esto, pues por supuesto que podremos estar pasando por alto realidad hay un trasfondo de ese enojo que puede ser más allá de realmente un coraje, una molestia, sino ya un malestar emocional, ¿no? Por el otro lado, las mujeres tendemos más a identificar como pasajeros, pues se me va a quitar, ¿no? Es como si es normal que de pronto tengamos estos bajones emocionales y lo solemos relacionar con algo extra. Por ejemplo, pues es que estoy así porque mi hija no tiene trabajo, estoy así porque a lo mejor pues mis hijos se mudaron, siempre sacándolo como de uno mismo y más como relacionándolo a es que algo pasó y por eso estoy así, pero apenas se pase, yo voy a estar mejor, ¿no? Entonces, eso también es minimizar. Y aquí es un poco también de introspección de nosotras, de darnos cuenta desde etapas previas si hacemos esto, porque dejamos entonces de lado nuestro propio sentir y nuestra propia responsabilidad también, ¿no? De buscar apoyo para sentirnos mejor. Entonces, bueno, esos son algunos puntos. Otra es que en los adultos mayores la depresión no es aislada y suele estar relacionada con otras enfermedades. Les voy a explicar más adelante una relación muy fuerte que hay de la depresión con, por ejemplo, indicios de una demencia, como lo puede ser, por ejemplo, el Alzheimer o Parkinson. Tiene que ver un poco con este deterioro cognitivo que hay en relación a la depresión. Y aquí es importante que nosotros reconozcamos que puede ser que yo tenga alguna demencia y por eso estoy teniendo signos de depresión, o por el contrario, tengo depresión y entonces estoy teniendo signos de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, esta es una relación clave que hemos visto mucho porque la depresión, entonces no viene ya sola, ¿no? Viene acompañada de otras enfermedades que pueden estar alterando este estado. Uno de los más comunes, por ejemplo, también es que la persona presente depresión o de diabetes o hipertensión. Y esto entonces también nos está hablando de otro estado de salud en el que yo ya no puedo solo querer trabajar la depresión sin atender esta otra parte de salud física que también pues es fuerte y importante de atender, ¿no? Otra, otra de las razones también es que hay una tendencia mayor durante el envejecimiento, o sea, conforme más grandes nos hacemos, nos vamos aislando más, no es todos, por supuesto, pero quien tenga esta tendencia, pues hay mayor riesgo también de estar provocando mayores alteraciones dentro de esta depresión, ¿no? Entonces aquí es muy importante entender que si yo voy dejando solo a la persona mayor con depresión, pues es probable que también le esté causando otras complicaciones, ¿no? Que se vuelven importantes entonces tener un seguimiento de cómo las estoy llevando, cómo lo estoy viendo a mi familiar. Por otro lado, también hay una condición de dependencia. Por ejemplo, si yo empiezo, algunas familias hay una tendencia en el que lo vamos viendo, que nuestros papás o nuestros hermanos se van volviendo mayores, y ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a, no, ya no hagas esto, mira, yo lo hago por ti, o no, deja aquí esto, yo me ocupo. Todo este tipo de cosas puede ser que ellos empiezan a sentir o sensaciones de inutilidad, ¿no? Que no ocurre en otras edades, porque en otras edades pues más jóvenes a lo mejor es hasta más carga lo que les damos, pero aquí entonces se vuelve clave el que tal vez se están volviendo ellos dependientes de otras cosas o de otras ayudas, pero también los podemos estar volviendo dependientes, ¿no? Y entonces aquí tenemos que hacer una reflexión también como familia de qué factores estamos nosotros poniendo que ayudan o perjudican pues al bienestar de nuestro familiar, ¿no? Igual si hay, por ejemplo, una condición ya ahora sí física en la que la persona ya no puede levantarse, ya no puede moverse o valerse por sí mismo en este sentido físico, pues también puede estar agravando la depresión. Entonces, estas son cosas muy importantes que se van relacionando con sí la edad, pero sobre todo el estado de salud conforme avanza la edad. Y por último, pues las complicaciones físicas, por ejemplo, la desnutrición, un consumo de sustancias como lo puede ser el alcohol, el cigarro,
o medicamentos, ¿no? Demasiados medicamentos también, y la inactividad son factores que complican también la depresión y por ende no podemos asumir que podemos trabajar pues la terapia normal que se lleva en una depresión con un adulto mayor, porque sí hay que hacer adecuaciones y hay que tomar en cuenta otros factores que no son ya los mismos en otras etapas, ¿no? Esto no quiere decir que haya menos resultado o una cosa más imposible de lograr. Al contrario, hay mucho por hacer, pero hay que hacerlo pues pronto para evitar que esto se agrave. Y entonces te comparto cuáles son los riesgos de no atender la depresión en un adulto mayor. Y aquí siempre, si ya me has acompañado en otras charlas, pues yo siempre me involucro con la otra parte más allá de la emocional, porque sabemos que la relación de nuestra mente y nuestro cuerpo pues está sumamente interconectada y si descuidamos una empezamos a tener efectos en la otra. Entonces aquí te voy a contar, si la persona ya tiene depresión y la dejo pasar, avanza y yo no hago nada o cedo a que él no quiere a lo mejor ir a terapia y demás, esto es lo que puede ocurrir. A nivel cognitivo, es la depresión, como te contaba, tiene un efecto de enlentecimiento en nuestra reacción o en nuestra vida cognitiva, digamos, atención, memoria y demás. Si yo dejo que esto pase, se puede ir deteriorando más porque el cerebro es como un músculo que requiere estar en entrenamiento. Si yo dejo de convivir, dejo de leer, dejo de salir, ¿no? Oxigenarlo, incluso comer bien, nuestro cerebro empieza a tener efectos de deterioro y este deterioro pues empieza a afectar a lo mejor la memoria, la atención y empieza un declive que nos puede estar hablando entonces de una evolución a demencia. Y esto, pues por supuesto que nadie lo queremos, ni para nosotros, ni para nadie, pero es bastante común que empiecen por aquí si yo no estoy cuidando esta salud mental, ¿no? Otro de los riesgos grandes es a nivel físico. Como una persona con depresión deja de estar atento o activo a querer, por ejemplo, salir, pues pararse siquiera, y cosas de higiene incluso, hay una disminución de su energía, pues entonces esto se ve reflejado en en nuestro bienestar muscular, le voy a decir, ¿no? La sarcopenia es una enfermedad muy común en los adultos mayores y tiene que ver con esta pérdida de masa muscular que ocurre por el sedentarismo y que si la depresión ya nos predispone a estar inactivos, pues entonces es muy fácil, ¿no? Hacer esta relación de riesgo con la sarcopenia. La sarcopenia también está relacionada con la osteoporosis y todo eso pues tiene que ver por la inactividad. Y sí hemos visto, en mi caso al menos particular, en la clínica, cómo sí afecta el estado depresivo a este estado de salud física. Además de esta parte ahora sí que muscular y esquelética, también podemos identificar que como empieza a haber un desajuste en nuestra alimentación, pues descontrol en lo que estoy consumiendo, incluso a lo mejor aumento del consumo de medicamentos, porque uno de los riesgos es que la depresión la tratan, por ejemplo, únicamente a través de medicamentos. Entonces, si ya tiene, por ejemplo, omeprazol porque tiene gastritis, si ya tiene, pues no sé qué migraña, que para el colesterol, que para la diabetes, o diferentes medicamentos, y aparte le doy un antidepresivo, es muy probable que yo esté terminando de lanzar una bomba en el estómago, ¿no? Entonces, aquí se requiere que si es necesaria esa medicación, ayudarla con otras cosas, ¿no? Próximamente tendremos una charla, justo te comparto, que tenga ya que ver la alimentación, ¿no? Para una persona que está pasando, por ejemplo, por depresión. Esto de la alimentación, pues nos cuida de muchas formas, ya te platicaremos ahí, tendrá una invitada para esa charla, y mientras tanto lo que te cuento es que esto se relaciona con unos malestares estomacales como pueden ser náuseas y vómitos, anorexia, que es, por ejemplo, dejar de comer bien, ¿no? Pasar más tiempo sin alimentarse o una sobrecarga de la alimentación que pueda, pues, terminar a lo mejor en estreñimientos, en problemas de acidez y repercusiones gastrointestinales a largo plazo.
Entonces, bueno, esto también es importante que si empezamos a detectar una cosa, por ejemplo, muchas personas con adultos mayores con depresión llegan a un consultorio médico hablando de alguno de estos malestares primero y se les medica para, pues tiene acidez estomacal, pues le doy esto, ¿no? Y entonces empezamos a atendernos por partes en lugar de intentar entender, a ver, qué de mi día a día estoy haciendo que me está a lo mejor produciendo este malestar y a veces, bueno, la mayoría de las veces tiene una relación con un estado emocional, ¿no? Entonces, no es descartar una cosa nada más por la otra, es entender que somos un mismo cuerpo y que tenemos que atendernos de forma integral, ¿no? Por último, una de las cosas graves también es que al dejar pasar el trabajar con la depresión, empiezan a agravarse situaciones que ya vuelven disfuncional, por ejemplo, nuestro día a día. La pérdida de contacto social, de convivencia social y familiar, sobre todo, empiezan a haber también unos daños ahí, romperse un poco la estructura, pues somos una red, ¿no? Cada familia, y que si empiezo yo a aislarme o empiezo a herir los sentimientos de otros porque me siento mal y contesto, grito o me pongo de alguna manera agresivo, empiezo a dañar este tejido de la familia y en casos pues extremos empieza a haber ya esta situación de suicidio, ¿no? Y esto es una estadística que comparte el Sistema de Salud Nacional en México, pero que también es reportado por la Organización Mundial de la Salud, y es que el suicidio en adultos mayores de 65 años comienza a tener un índice bastante alto, sobre todo en hombres, porque son quienes tienen menos disposición en querer trabajar sus pues malestares emocionales, tanto de identificarlos como ya acudir en la ayuda, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, esto en conjunto aumenta la probabilidad de volverse totalmente dependiente, quedar a lo mejor en cama o recurrir a lo mejor a estar ahora en silla de ruedas porque ya no me puedo levantar, ¿no? Mis músculos y ya no son lo suficientemente fuertes para sostenerme o empiezo a generar otras enfermedades y entonces esto hay que verlo como un círculo vicioso, como está totalmente conectado entre sí, ¿no? Entonces, si yo descuido esto, voy a tener agravamientos de la salud que después no solamente estarán afectando, por supuesto, a quien tiene depresión, sino a la familia, ¿no? A nivel, pues ya si lo vamos ahora sí en crudo, pues a nivel económico, por lo que hay que estar atendiendo, a lo mejor a nivel también emocional y cansancio de la familia, porque ahora no saben cómo atender a una persona dependiente, o nivel incluso también de la relación. Ya oye cómo empiezan a dañarse las relaciones en las que yo ya no quiero hacerme cargo de él, amo a mi papá quizá, pero de pronto es una carga enorme en la que siento y pues las repercusiones las puedo seguir enlistando, pero seguro las puedes visualizar o si ya estás viviéndolas, pues identificarlas, ¿no? Con más claridad que lo que te puedo compartir aquí. Pues bien, ante estos riesgos, ¿cuáles son las causas más comunes o con las que, digamos que provocan o producen esta depresión en las personas mayores, ¿no? Unas que son muy notorias, hay varias, pero estas que te voy a compartir son las que yo he visto en consulta y que creo que son las que son más palpables de identificar, ¿no? En las familias en general. Cuando hay la mudanza, por ejemplo, de los hijos, que es un cambio, ¿no? En la dinámica familiar, esto pues implica entonces que a falta de convivencia, a falta de este contacto que yo sentía como normal, pues es probable que esté provocándonos estas caídas pues emocionales, ¿no? A lo mejor ya no me siento con tanta energía, pero que si yo no las trabajo, pues pueden ir evolucionando ya a una situación de depresión. El fallecimiento de un ser querido y un duelo mal llevado, por supuesto, que es de las más comunes causantes de depresión. La pérdida de su independencia, y aquí me refiero a independencia, pues sí, también física, ¿no? De movilidad, pero también de toma de decisiones, de salud, porque a lo mejor hay una condición de enfermedad que ahora me está preocupando, y esto pues es algo que también nos lleva o los orilla a presentar depresión.
Por otro lado, algunos ya más adultos mayores que la familia decide irlos a dejar a una casa de descanso, a una residencia, sin negociarlo, sin platicarlo, que ahí es otro proceso que yo les recomiendo si alguien está por ahí en esa situación, no dejar de hablarlo con él, porque es una decisión que se tiene que tomar con él, ¿no? Con la persona, pues a quien se va a poner, bueno, a mudar a una residencia. Otra, y también es muy común, es la preocupación por problemas económicos. A lo mejor si tienen una pensión muy chica o no tuvieron pensión, que dependan de los otros hijos. Este también es otro tipo de pérdida de independencia. También es un agravamiento para presentar depresión. Que viene es el más notorio y más importante para mí compartirles, el cambio de roles en la casa o en la familia. Podemos estar hablando, sí, de una jubilación, que espero luego tener una invitada para que les hable sobre esto, pero también una situación de ahora depender de esta parte económica que les decía, ¿no? El que haya algún divorcio y ahora soy de pronto soltera o soltero, el que ahora mis hijos toman decisión por mí, por ejemplo, y luego sin consultarme. Todo esto, además de que puede ser una fuente de frustración, también es y de coraje, por supuesto, también es una sensación de aislamiento y que muchas personas lo reportan, y además en investigaciones también se ha dicho, como un tipo de violencia emocional o agresión emocional. ¿Por qué? No tiene que ser una agresión, decíamos siempre, pues algo físico, de golpes o un maltrato que sean eso, pero por ejemplo, si yo hago menosprecios, si yo me burlo, si yo, por ejemplo, hago menos esto que les decía de los síntomas que voy viendo, tomo decisiones sin consultarlos, yo soy quien ahora le digo, sabes que te tienes que poner esto, tienes que comer esto, tienes que hacer esto, lo vamos de alguna manera despojando de su pues capacidad de autonomía, ¿no? Y de independencia, que esto incluso en personas mayores grandes con estados de salud complicados es importantísimo cuidar. Y muchas familias no lo sabemos hacer, ¿no? Esto es muy importante porque además de que hay profesionistas que cometen este error, también hay familiares que sin querer hacemos este tipo de cosas. Por ejemplo, que ahora no sé, la abuela sea ahora alguien que, pues no sé, nos regaña de alguna cosa a los nietos o a los más chicos y se burlan, por ejemplo, o la acusan de que la están regañando. Y este tipo de cosas se combinan con este cambio de rol que en todas las familias, queramos o no, nos amemos o no, hay una jerarquía natural, ¿no? O sea, los abuelos, digamos, los padres, los hijos y los demás, ¿no? Después hablaré más de esto porque también es un tema muy importante, pero para una situación de depresión se vuelve catastrófico que yo empiece a hacer esto, ¿no? A pasarle por encima a mi papá o a mi abuelo, porque tiene una jerarquía, a lo mejor depende ya de cierta manera de nosotros, ¿no? A lo mejor pues para cuidarse yo conozco mejor cómo se puede cuidar, ¿no? Porque puede ser con una buena intención, pero estas buenas intenciones también pueden estar invalidando o invadiendo a la otra persona, ¿no? Entonces aquí se trata de aprender a hacer esta convivencia respetando esas jerarquías y que si la persona tiene depresión no se vuelve un niño tampoco, no se vuelve alguien a quien yo le tengo que siendo un adulto con quien tengo que negociar, acordar y tomar en cuenta para las decisiones que lo involucran a él mismo, ¿no? Por último, pues todo esto que te puedo decir está hablando de nos también pues de un trayecto de vida que muchas veces para algunas personas, por supuesto que siempre hay excepciones, pero estamos hablando de quien las está viviendo, pues pueden haber frustración por las cosas que no lograron, a lo mejor duelos no llevados a término, ¿no? Que empiezan a sentir que no cumplieron con algo que a lo mejor era meta personal, algo que ellos querían hacer, y esta no aceptar su edad, del envejecimiento, puede estarlos metiendo en una olla de presión que termine pues en una depresión, ¿no? Ahora sí que quedó ahí un poquito en rima, pero me refiero que el no trabajarlos
se acumula y lo que yo acumulo entonces empieza a afectarme en otras maneras. Y aquí entonces la sensación de que el tiempo se me acaba, de que a lo mejor estoy pensando ya en mi propia muerte y demás, complica el cómo voy a poder llevar una depresión. Y si en la familia nadie quiere escuchar esto, nadie lo quiere entender o nadie queremos adaptarnos a este envejecimiento que llevamos como familia también, empieza a ser complicado y entonces puede ser un detonante de que una persona en la familia, sobre todo una persona mayor, pues tenga depresión. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, comentario, también acuérdense que los voy leyendo. Y pues pasamos entonces justo a esta interacción de la familia. Aquí primero que nada quiero aclarar, compartirles que no se trata aquí de señalar que somos malos hijos, malos hermanos, malas parejas o una mala familia. Nadie nacemos sabiendo ninguno de estos roles. La verdad es que hacer familia se aprende también como hacer hijo, hacer pareja. Entonces, todas estas cosas tenemos nosotros que entenderlas como esto. Ok, esto que te voy a compartir ahorita son cosas que puedo estar haciendo con buenas intenciones o sin darme cuenta, pero pues que tienen un efecto que a lo mejor tengo que empezar a considerar que ya no puedo dejar pasar porque ya estaría perjudicando literalmente la salud de mi ser querido, ¿no? Entonces, una de las principales, y que siempre es un reto hacer entender de pronto a la familia porque sienten como que está uno juzgándolos, y esto es muy importante aclarar que no se trata de juzgar, es simplemente que esto es lo que ocurre de forma natural si no hemos aprendido a cómo adaptarnos, ¿no? La primera es que empieza a demandárseles de más a las mayores en la familia, ¿no? Si son, por ejemplo, abuelos, se les empieza a encargar a los hijos, más bien a sus nietos, ¿no? Que entendemos que es una situación de pronto que es la salida fácil porque pues tengo que ir a trabajar, a lo mejor no hay dinero para una guardería, ahorita está la pandemia, ¿no? Y demás cosas. Este tipo de condiciones, por ejemplo, también afectan más no cuando se les da el encargo, porque algunos lo aceptan gustosos y con mucho amor, por supuesto, sino cuando se les exige, cuando se vuelve una demanda que no puede cambiar para la familia, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado muchas mamás, por ejemplo, que le llega la hija y me dice, ¿sabes qué? Es que mi mamá tiene depresión, pero es que no quiere hacer ella nada, por ejemplo, no, mi papá está enfermo, no lo quiere cuidar. Esto es un escenario bien común. Si es una señora, por ejemplo, que tantos años llevó atendiendo su familia, atendiendo la casa, en una cultura en la que tenía que atender al esposo, y ahora se le está imponiendo que continúe cuando ella ya está en una etapa que a lo mejor no tiene por qué estar cuidando a otros tanto, digamos que en esta exageración, la sobredemanda puede estar complicando o de hecho produciendo que esta tristeza, inconformidad, malestar evolucione a una depresión ya clínica, ¿no? Entonces, esto se vuelve importante después de ser considerados, ¿no? También por ejemplo, les ponemos un rol a los abuelos o a los papás mayores de ser quien escuche nuestros problemas, ¿no? Son, por supuesto, el pilar, ¿no? Siempre hemos acudido a ellos, son quienes nos apoyan, pero cuando se vuelve una relación de solo yo llegar y quejarme y escupir todo esto negativo que traigo del trabajo, de mi pareja, de mi vida en general, lo que causa, además de una preocupación, es que mi papá o mi mamá, a quien le estoy contando, pues no le doy yo el espacio que sea él quien me cuente a mí, ¿no? Porque muchos dicen, y esta frase es textual que me ha tocado con pacientes, es que cómo le voy a contar yo si él está peor, ve a mi hijo no tiene trabajo, no tiene esto, está mal con la esposa, entonces cómo le voy a contar yo, ¿no? Entonces, no darles la opción siquiera de que ellos puedan expresar un malestar que traen, también los va complicando en este desarrollo de la depresión, ¿no? Y es bien importante dar ese lugar y ese espacio. Ahorita les compartiré estos tips de qué podemos hacer. Otra cosa también es que la propia familia desconocemos quién es esta persona mayor, que puede ser nuestro papá, nuestro hermano, nuestra pareja, y que no sabemos qué es lo que es importante para él.
Esto lo puse por ahí en alguna de las publicaciones de esta semana que pasó en el Facebook, si la quieres revisar por ahí. El entender que todos somos personas individuales, además de ser hijos, de ser esposas, de ser padres, es importante porque si yo no conozco a con quien convivo, puedo estar cometiendo errores en herirlo, en a lo mejor decirle cosas que son algo que no ha trabajado en su persona, ¿no? Y que si yo sigo ignorando quién es esta otra persona, pues entonces no voy a poder ni ayudar y sí puedo perjudicar, ¿no? Por ejemplo, si mi papá a lo mejor pasó una situación muy traumática de chico, y yo no me he tomado la molestia de entenderlo o de por qué es que esto puede estar repercutiendo, puedo estar haciendo cosas insensibles al respecto, ¿no? Que a lo mejor después termines haciéndole más daño que a lo mejor algo que yo considero que es muy tranquilo, pues estamos conversando de cualquier cosa, pero si eso es un detonador para él, y yo no lo conozco, pues entonces estaré induciendo también un malestar en mi familiar, ¿no? Otra es también que las relaciones conflictivas o problemas que no se hayan resuelto en años antes o etapas anteriores de la familia, en este momento cobran también más importancia. Si se acuerdan de los síntomas que compartíamos de la depresión, uno es estarse achacando y recordando todas las cosas negativas en las que fallé, en las que me equivoqué, en las que me hicieron, me dañaron, y esta está recordándolo, entonces también empieza a hacer una bolita, ¿no? Que empieza a crecer y crecer en un malestar tan grande que si yo como hija o hijo no me tomo el tiempo de conocer, a ver, si yo tengo a lo mejor mala relación con mi papá, eso ahora sí que ocurre en todas las familias, no es que falta de amor, es simplemente a lo mejor pues me caigo mejor con mi mamá que con mi papá, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay esta interacción. Aquí el riesgo es que si yo no trabajo eso en mí y no doy espacio de poderlo mejorar como relación familiar, pues entonces también va a ser algo que en cualquier momento yo, aunque lo quiera apoyar, si yo traigo un coraje atorado con mi familiar, pues lo voy a sacar, ¿no? Eventualmente y termine siendo una bomba de tiempo también. El tomar decisiones por la persona, que era lo que ya les compartía, ser impositivos con ellos también es una agresión de alguna manera y esto promueve que se empiezan a romper también las relaciones familiares porque lo despojamos de su independencia, de su autovalía y de quién es, ¿no? Entonces, esto es un error bien común y muy inocente también porque es por querer ayudar muchas veces, es por evitarle que se tenga que enfrentar a algo, pero también puede estar cayendo en invalidarlo, ¿no? Una última acción, que hay muchas más, pero las que te voy a compartir son estas, es minimizar la situación, pensar que siempre ha sido así, no, es que mi mamá siempre ha sido muy enojona o siempre tiene así sus momentos en los que no quiere comer o no quiere bañarse, no se quiere vestir, no sé, ¿no? Esto entonces hace que nosotros pasemos por altos signos importantes. Es cierto que hay gente que vive con depresión, vamos a decirle intermitente, tiene otro término oficial, pero que sí hay de pronto estos bajones en su vida, ¿no? En general todos los llegamos a tener, pero esto hasta es importante conocerlo porque la depresión, aunque no se hereda como por ejemplo el cabello chino o el color de los ojos, sí predispone a que si mis padres, mis abuelos tuvieron depresión, el trastorno de depresión, yo pueda desarrollarlo más fácilmente. Y esto es muy importante porque ocurre con muchas enfermedades mentales. No quiere decir tal cual de que es ley que si él la tiene, yo la voy a tener, pero es probable que si no me cuido y si yo tengo ciertos rasgos de esto que heredé de la predisposición a tener depresión, también yo la esté presentando. Entonces aquí, por eso una vez más se vuelve importante no pasar por alto estos detalles, hasta las cosas de salud, saber a qué edad le salieron las canas, saber a qué edad pues empezó a tener hipertensión, todos esos detalles de nuestra familia, padres, abuelos y demás, nos están hablando también de un estado de salud propio, ¿no? Entonces, esto es como siempre no minimizarlo, prestarle la atención suficiente y permitir entonces que podamos atender de esta manera integral, ¿no? A nuestro familiar con depresión, pero a nosotros mismos, porque a través de cuidarlo también podremos cuidarnos nosotros
y evitar que esto se vuelva pues algo mucho mucho más grande. Aquí entonces ya les comparto en el qué podemos hacer y paso la pregunta de, hola Maripaz, mucho gusto, gracias por acompañarme. Y esta pregunta de Liliana que nos pregunta, por ejemplo, ¿cómo se puede acompañar en esta cuarentena? Suponiendo que no estás, o estoy entendiendo, Liliana, que no estás con la persona mayor, algo de lo que está aquí puede servir, pero siempre bueno, es importante adaptarlo, ¿no? A estar atentos, pues, por teléfono, videollamada o quien esté cerca. Por ejemplo, también, si ellos tenían mucha costumbre, pues, a lo mejor de convivir con algún vecino, ¿no? Algún amigo cercano con el que normalmente se vean, pues también puede ser estar atentos con lo que ellos nos puedan compartir, o el hermano que sí esté cerca de ellos, también es una buena forma, pues, para tener este panorama en general. Entonces, te voy a ir compartiendo ahorita de estos tips. Lo primero es que hay que mostrar disponibilidad y cercanía para apoyarlos y escucharlos. Muchas veces lo que tienen para decirnos nos puede herir, por supuesto. Si, por ejemplo, si yo, hija, soy la causante de esa depresión de mi mamá, imagínense qué fuerte es yo escuchar eso, ¿no? Pero pues lo tengo que escuchar y tengo que buscar yo apoyo, pero si no doy la apertura para que ella lo diga, lo exprese, voy a empeorar esta situación. Entonces, aunque nos duela a nosotros buscar también apoyo a nosotros, el resto pues de la familia, pero sí escuchar y reconocer si yo estoy siendo parte del problema que está causando esa depresión. Por otra parte, también implicar a la persona en la familia y las decisiones que tengan que ver pues con su casa, su salud y en general sus condiciones, ¿no? Que lo rodean, que sigue siendo su derecho, ahora sí que el derecho de cada uno de nosotros a tomar decisiones por nosotros mismos hasta el último de nuestros días. Se vuelve súper clave hacer también este análisis, ¿no? De cómo lo puedo hacer. A lo mejor ya yo tengo más información para tomar la decisión, pues se la explico y le digo, mira, está todo esto, ¿tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría que ocurriera, no? Esto es darle a él el poder o a ella el poder de decisión, y esto no se debe perder nunca, ¿no? Nunca, incluso con una persona con demencia, que también es algo que trabajo, aún ahí no se debe perder. También asegurar, por ejemplo, que en las visitas médicas, y seguimiento de salud se lleven a cabo, pero también, por ejemplo, ahí reportar si hay algún cambio y demás. Esto sugiero no hacerlo como acusando a la persona, porque suele ser común que les dicen, no, pero no ha comido, no se ha querido bañar, no ha querido, eso los hace, eso es ofensivo. Piénsenlo en ustedes. Si alguien llega y te empieza a acusar con el médico, tú que eres un adulto, que has trabajado toda tu vida, que ya tienes hijos, o sea, todo tu trayecto, y alguien te está acusando como niño chiquito, es algo que afecta muy fuerte también emocionalmente y que hay que cuidar no hacerlo. Hay que creerle y tomar en serio cuando nos esté diciendo que se siente triste, que se siente mal o que ya no quiere seguir aquí. Y pongo ese aquí porque hablan de la vida, ¿no? Hablan de ya no quiero seguir en este planeta, ¿no? Muchas veces dicen, pues si ya falleció, por ejemplo, la pareja, pues prefiero irme con alcanzarlo, ¿no? De dejar de estorbar aquí. Y todas esas frases que dicen son dolorosas, por supuesto, pero necesitamos atenderlas, necesitamos escuchar de dónde vienen, porque aunque parezca que lo digan de broma, pueden estarnos sí diciendo algo que la persona siente. Entonces, esto se vuelve importante saberlo acompañar también, ¿no? Evitar decir frases como, a ver, vamos, ponte a hacer esto para que te animes y te despabiles, ¿no? Porque es algo que normalmente dicen, o levántate, hay que hacer algo y se te quita, es que estás de ociosa, por eso te estás deprimiendo, ¿no? Es cierto que la actividad ayuda, es cierto que la activación física nos da una estabilidad emocional también, pero si yo estoy viendo otros síntomas alrededor de esto y yo le digo, haz un esfuerzo, pon de tu parte, no sé qué, estoy generando culpa en la otra persona, ¿no? O, oye, es que tú tampoco te dejas ayudar. Todas estas cosas, en más que ayudar, terminan perjudicando bien muy fuerte, pues, en este manejo emocional, porque los hacemos sentir culpa, los hacemos sentir incapaces de resolver ellos la situación que están viviendo. Y todo esto solamente abona a que la depresión siga avanzando, siga haciéndose más complicada y empiecen a haber otras repercusiones de salud. Entonces, bueno,
Aprender a acompañar, bueno, negociar para recibir ayuda de un profesional. Esto es clave porque muchos no quieren ir a terapia, ¿no? Eso es muy común, pero aquí es importante la palabra negociar. Yo no te voy a obligar a ir a terapia. Muchas veces lo que hacemos nosotros, yo en convenio con los hijos o con la familia es, bueno, ¿qué te parece si le dices que quiero nada más para que escuchar cuál es el problema, ¿no? A lo mejor y a ver cómo los puedo ayudar. Porque muchos dicen, es que ¿por qué tengo que ir yo a terapia y no mi esposo, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué no mis hijos? ¿Por qué soy yo la que tiene que ir a terapia? Y es una petición y pregunta real, ¿no? Porque se sientan señalados como si ellos fueran los que están mal, y cuando en realidad la depresión de un miembro de la familia es un síntoma de que algo en el sistema familiar no está funcionando bien. Entonces, por eso se vuelve importante que todos nos hagamos responsables y conscientes de este papel, de esta interacción que tenemos como familia y cómo puede estar afectando. Por último, entonces, le puse aquí en esta, ¿no? Como resaltado, perdón, el aprender a acompañar y cuidar sin invadir ni invalidar. Esto es bien clave y es bien difícil también. No creo que lo diga, no crean que lo digo como, pues hagan esto y ya todo va a estar perfecto, porque tiene sus retos, tiene sus complicaciones y además influye mucho el carácter de la persona. Si mi papá, por decirles algo, siempre fue un hombre pues muy independiente, muy lo que se considera quizá terco, ¿no? Porque eran sus ideas y lo que decía se hacía, ¿no? Pues claro que si yo le digo, oye, hay que ir a terapia porque te ves mal, ¿no? Recibe ayuda, no sé, esto lo quiero yo ayudar, puedo estar chocando bien fuerte con él porque no necesariamente estoy respetando quién es él, que era la parte que les comentaba previamente, ¿no? Entonces, conocerlos y el conocerlos negociar es una forma de aprender a este acompañamiento, de poder cuidar sin que nosotros les estemos quitando su autonomía o la esencia de quiénes son, ¿no? Simplemente esto, aprender a acompañar, que es una tarea compleja, pero que hay formas de aprenderla y que aunque la empecemos a desarrollar y nos podamos equivocar, tenemos que seguirlo intentando porque envejecemos como familia. Ya no soy yo la misma niña de 7 años quizá y mis papás de, pues, no sé, 35, 40, ¿no? Ya a lo mejor ahora ya tengo 30, tengo 40 y mi papá tiene ya 60, 70 y demás. Todos estamos envejeciendo y a esa misma parte tenemos que ir aprendiendo a hacer este acompañamiento. Entonces, mi oferta en este sentido, pues para poderte acompañar en esto también, que es un trayecto que necesitamos atender, es platicarte entonces sobre un taller que estoy por salir este febrero. Ahorita te cuento bien las fechas, pero este es un taller en línea que estoy haciendo de grupos chicos para poder ayudar a familias que tienen un familiar con un mayor con depresión. Esto es un apoyo extra, no está sustituyendo la terapia, pero aquí podemos desarrollar estrategias para cómo hacer que esta ayuda pueda llegar ahora a lo mejor sin negociar que acudan a una sesión de terapia, o yo qué puedo hacer en mi sistema familiar para empezar a componer o mejorar esta situación en la que se encuentra ahora, pues mi padre, mi esposo o mi hermano, dependiendo de quién sea la persona mayor que ahora está teniendo depresión, ¿no? ¿Qué trae este taller? Bueno, en el taller vas a lograr, por ejemplo, comprender mejor el proceso de la depresión, cómo lo está transitando, qué cosas te puedes esperar, ¿no? Con qué te vas a enfrentar y él con qué se va a enfrentar. Identificar qué factores pudieron haber detonado esta enfermedad en tu familiar, cómo los podemos abordar y cómo puedes prevenir para que esto no ocurra o siga ocurriendo, ¿no? Esto aquí es toda una estrategia que he elaborado para poder acompañarte a ti con tu familia y que estos factores que identifiquemos, pues aunque puedan ser de pronto un poco de reto o doloroso porque tú ya pues estás involucrado en el bienestar de tu familiar, tampoco sea algo que te perjudique, sino que entendamos que la mejora de una parte de este sistema familiar va a ser una mejoría para todo el sistema, ¿no? También podrás identificar qué errores como actitudes, frases o conductas o dinámicas que están ocurriendo están perjudicándolo. Te dije unas ahorita, pero en el taller te voy a llevar a que tú identifiques las de tu familia, porque no todas son las mismas, ¿no?
A lo mejor algo de lo que te dije hoy, pues no te sonó a algo que tú hagas, pero habrán otras que puedan estar haciendo esta predisposición. Pueden ser tuyas, de tus hermanos, de alguien más dentro de la familia, pero bueno, aquí las podremos identificar y entonces aprender a modificar estos errores, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esto que yo ya hago en una herramienta para ayudar a que mi familiar salga lo más pronto posible de la depresión en la que se encuentra, ¿no? Y bueno, también el cuidar de tu familiar sin descuidarte tú. Esto me parece muy importante porque a veces en enfocarnos en cuidar a nuestro familiar, empezamos nosotros también a dejar de lado cosas que son claves para nuestra salud y nuestro bienestar, pero además que el cuidar de él va a prevenir también que tú te cuides. Entonces aquí es también algo que va a ir como mejorando, ¿no? Que podremos ir trabajando en el taller. Te comparto aquí el temario. Esto de todas maneras te dejo una liga ahorita en el chat de la conversación para que lo puedas checar. Este es el temario general que vamos a ver, pues es un poco como esto que te decía hace un rato, los efectos y la trayectoria de la enfermedad, los factores de riesgo de la depresión y qué tanta de predisposición familiar hay en tu familia, en tu caso particular, la influencia que podemos tener para mejorar las dinámicas familiares y la salud mental. Ahora sí, literalmente enseñarte qué cosas podemos ir ajustando para que esto mejore. ¿Cuáles son las piezas clave para la mejora de una persona mayor con depresión? Ahora sí, como una guía de puntos de activación que puedan irte guiando para que sin invadir, sin invalidar, acompañes esta mejora, ¿no? Por último, también esto que te decía de apoyar sin descuidar, que sin descuidarte tú y sin descuidar al entorno familiar, porque muchos de ustedes a lo mejor también están cuidando a sus hijos también y ahora a sus padres. Entonces, esto se vuelve importante también de saber manejar y cómo te puedes proteger, ¿no? Y el último tema, que sería con el que estaríamos cerrando el taller, sería entonces una prevención de recaídas, cómo evitar que esto vuelva a ocurrir dentro de mi sistema familiar y cómo puedo llevar yo este soporte emocional que les digo es complementario a un proceso terapéutico, pero que sí puede ayudar y mejorar mucho la situación dentro de la familia. Bueno, el taller iniciaría 4, 5 y 4, 5 y 6 de febrero. Son 3 sesiones que más o menos son de 1 hora y media, pero por supuesto que se puede alargar por dudas si tú estás ahí. Es 100% en línea. Yo tengo preparado un libro electrónico que va a poder hacer pues esta guía, ¿no? Este modelo de trabajo que vamos a ir llevando, lo puedes imprimir y es una guía para ir trabajando en él. Lo puedas compartir también si hay algún familiar, otro hermano con quien compartas ahora sí que el cuidado. Y estas sesiones pues se van a quedar grabadas y te las voy a regalar al final para que te las quedes y las consultes cuando no necesites pues ver, ¿no? El costo yo lo he puesto muy accesible, una terapia normalmente cuesta entre 500 y 600 pesos, por ejemplo, pero este taller de las 3 sesiones con lo que te acabo de decir va a tener un costo de 300 pesos, es un único pago, le puse taller básico porque eso es solo el costo del taller. He creado una experiencia plus de este taller que lo que va a hacer es que vas a tener el taller más ya un diagnóstico de tu familiar. Yo te voy a guiar cómo vamos a ir haciendo esto. Yo lo voy a realizar personalmente. Una sesión de orientación particular. Esto ya quiere decir, en tu caso, con tu familiar particular, con los recursos sociales, personales, económicos y demás que tengas a tu alrededor, qué se puede hacer y elaborar junto contigo un plan de apoyo familiar pues ya personalizado, ¿no? Esto sería lo extra si decides llevarte como la experiencia plus del taller, que pues lo estaría quedando en 700 pesos mexicanos, ahí pongo la conversión. Pero bueno, esto es en general, te repito otra vez, entonces son las 3 sesiones donde vamos a ir viendo estos temas que te narré, tu libro electrónico de trabajo y aparte tengo la fortuna de estar siempre colaborando con otros colegas profesionistas de la salud que decidieron unirse, digamos, también como a este proyecto del taller. Si tú tomas el taller, vas a tener un 10% de descuento en la asesoría nutricional para la depresión. Este tema lo vamos a estar hablando la próxima semana,
porque lo que comemos influye en nuestro estado de salud mental y físico, por supuesto que eso ya lo sabemos, pero en la depresión se vuelve clave y te vamos a compartir cómo ocurre esa relación. Esta asesoría, pues por supuesto que la nutrióloga te hará el plan de alimentación, qué cosas te va a sugerir, no es una dieta, es cómo a través de estas comidas, si no está queriendo comer a lo mejor o quiere comer muy poco o está comiendo de más, qué se puede ir haciendo, ¿no? Esta guía, la verdad es que ella es excelente nutrióloga, ya te la presentaré, pero bueno, ella nos está regalando este 10% de descuento en sus sesiones. Además, si tú ya tomaste el taller, yo te regalo el 20% de descuento en tu primer mes de terapia en línea con tu familiar. Yo los hago por paquetes, ya lo trabajaré contigo y depende si te interesa esta parte, pero bueno, es algo que está a tu disposición también para que esto sea pues algo económico también y que pueda llevar el proceso de apoyo a tu familia. Y por último, el solo estar en el curso, aunque no sea la experiencia plus, pero si te inscribes antes del 30 de enero, yo te voy a regalar una guía de activación para la depresión. La depresión, además del proceso terapéutico, hay cosas, pequeñas cosas que podemos ir cambiando con tu familia para que esto vaya mejorando. Esa parte de lo familiar, porque esta guía tiene que ver directo con motivarlo, con a que se bañe, ¿no? Porque hay casos graves en donde ya no quieren ni siquiera eso, a que coma mejor, cómo empezarlo a activar para regresarlo a esta dinámica, ya encauzarlo a la mejora. Esto pues es entonces lo que tengo para regalarte en este taller. A mí me parece que está muy padre, la verdad, el trabajo. La próxima charla que veas con la nutrióloga te va a encantar, porque de verdad es tan bonito ver cómo cuando trabajamos como equipo con la familia y el profesional de salud, ¿no? En este caso yo que te quiero acompañar, pues ayuda mucho y vemos beneficios reales más allá de el medicamento que muchas veces ayuda, pero no necesariamente nos saca de una mejora sostenida, ¿no? El medicamento tiene una función, nos ayuda un tiempo, pero si no hacemos algo por manejar lo que causó esta depresión, pues entonces estaremos enfrentándonos a recaídas y a complicaciones. Entonces, pues si te interesa, te voy a dejar ahorita la liga en los comentarios, donde te vuelvo a platicar un poquito más en la página que incluye el taller, lo que tiene la experiencia, digamos, plus, ¿no? Y para que pues te animes, antes del 30 de enero, de verdad, esta guía de activación es otro proceso, porque normalmente sería hasta otro taller, pero creo que son pautas que lo he estructurado para que tú te la puedas llevar y le puedas sacar un provecho de mucha utilidad, y puede ser para cualquier edad, porque es algo como que unas pautas o lineamientos de la Organización Mundial de la Salud también, y otros pues terapias cognitivas que yo conozco y manejo, que creo que te pueden ayudar muchísimo para mejorar la situación de tu familia. Entonces, pues no sé, muchas gracias por estar aquí, estoy leyendo sus comentarios. Si les interesa, chequen la liga. Ahí hay un botón para que me manden un mensaje de WhatsApp y yo en automático les contesto para poder ir viendo de qué otras formas los puedo ayudar a ustedes y a su familia. Si tienen tiempo también o le están dudando todavía para el taller, los invito a que nos acompañen a la próxima charla. Está por ahí pegada en la página el calendario de este mes y de inicios de febrero. Y espero que lo consultes, que veas qué te puede servir y saques el mejor provecho pues a este taller que he construido con mucho cariño, porque entiendo que es muy pesado ver a un ser querido, a un familiar, papá, mamá o pareja con depresión. Y sé que es muy complicado, hay muchas barreras, pero siempre hay algo por hacer y estoy convencida que te puedo ayudar en este proceso. Entonces, pues nuevamente te invito al taller. Muchas gracias por haberme acompañado. Te dejo aquí algunas de mis redes o contacto que podemos tener. Y bueno, pues te espero por ahí en la siguiente transmisión o en los mensajitos si te animas a iniciar este taller. Que pasen muy bonita noche. Muchas gracias y pues un abrazo a todos. Hasta luego.